El multimillonario fingió quedarse dormido durante la cena en su restaurante de lujo, dejando miles de pesos sobre la mesa para probar a la nueva mesera. Pero lo que ella hizo en silencio lo dejó completamente paralizado de la impresión. Deja tu ciudad abajo y suscríbete. ¿Listo para una historia increíble? Vamos a empezar. La araña de cristal sobre la mesa 7 proyectaba sombras danzantes en el mantel blanco mientras Sofía Ramírez limpiaba la barra por tercera vez esa noche. Sus manos temblaban un poquito, no de cansancio, sino por la electricidad de saber que él estaba ahí otra vez. Alejandro Vargas, el dueño de Vargas Empresas y de este restaurante elegantísimo, estaba sentado solo en su mesa de siempre en la esquina, con su traje oscuro que seguramente valía más que el sueldo de ella en todo un año. Llevaba trabajando en luminaria exactamente 2 semanas. Y en ese tiempo había aprendido 3 cosas sobre Alejandro Vargas. Primero, llegaba a su propio restaurante todos los jueves por la noche a las 8 en punto. Segundo, siempre se sentaba solo, observando todo con esos ojos grises intensos que parecían registrar cada detalle, cada error, cada imperfección. Tercero, nunca sonreía. Sofía se ajustó el delantal negro e intentó concentrarse en pulir las copas de vino, pero su mirada seguía regresando a él. A sus 34 años, Alejandro Vargas era el multimillonario más joven de la Ciudad de México. Según los chismes que había oído entre el personal, había heredado el imperio de restaurantes de su papá a los 25 y lo había triplicado en valor en solo 5 años. Ahora era dueño de 30 de los lugares más exclusivos del país. Deja de verlo fijamente, le siseó María, la mesera veterana que la había tomado bajo su ala. Él se da cuenta de todo. Sofía volvió rápido la vista a la copa que tenía en la mano, con las mejillas ardiendo. No lo estaba viendo. Solo estaba. Todos lo miran al principio, la interrumpió María, con voz más suave. Pero créeme, no quieres llamar su atención. Despidió a 3 personas el mes pasado por errores chiquitos. Es brillante, pero es frío como el hielo. Como para confirmar lo que decía María, Alejandro levantó un dedo sin apartar la vista de su celular y al instante apareció un mesero a su lado. Sofía observó la escena, notando cómo se tensaban los hombros del mesero, como la cara de Alejandro seguía totalmente neutral mientras daba su orden. No había por favor, ni gracias, solo instrucciones secas en una voz que esperaba obediencia absoluta. La noche siguió su ritmo habitual. Sofía servía bebidas, recogía mesas e intentaba memorizar la complicada carta de vinos que parecía cambiar cada semana. Ella era buena en su trabajo, lo sabía. Allá en su ciudad natal de Monterrey, había pagado la universidad comunitaria trabajando de mesera en un diner local. Pero luminaria era otra cosa. Todo aquí funcionaba con una precisión que rayaba en lo intimidante. A las 9:30 llegó la cena de Alejandro. Sofía reconoció el platillo, una porción de 50,000 pesos de robalo chileno sellado a la plancha con risotto de trufa. Lo vio desde la barra mientras el mesero lo ponía delante de él con todo cuidado. Alejandro asintió una vez, despidió al mesero y empezó a comer con la misma precisión metódica que parecía aplicar a todo. Entonces pasó algo raro. La cabeza de Alejandro cayó un poco hacia adelante, su mano se soltó del tenedor. Al principio Sofía pensó que solo estaba mirando el celular, pero luego cerró los ojos. Su respiración se hizo más profunda, rítmica. En cuestión de minutos quedó claro que Alejandro Vargas se había quedado dormido en su mesa. El restaurante pareció contener la respiración colectiva. Sofía vio a María congelarse a media paso, vio a los otros meseros intercambiar miradas de pánico. Esto nunca había pasado antes. Alejandro Vargas no se dormía en público. Apenas parecía humano como para necesitar dormir. Alguien debería despertarlo, susurró uno de los muchachos que recogían mesas.
Estás loco, le contestó María. Si quiere dormir, ¿quiénes somos nosotros para molestarlo? Pero la atención de Sofía se había ido a otra cosa. Sobre la mesa, medio escondido por el brazo relajado de Alejandro, había un portabilletes. Incluso desde esa distancia podía ver el grueso fajo de billetes de 1000 pesos. Tenía que haber miles ahí, expuestos en una mesa en un restaurante público. Se le hizo un nudo en el estómago. Esto se sentía mal. Alejandro Vargas era muchas cosas según los chismes del restaurante: controlador, brillante, exigente, pero descuidado no era una de ellas. Los hombres que construyen imperios de miles de millones no se duermen en sus propios restaurantes dejando miles de pesos vulnerables en la mesa. Sofía miró alrededor del salón. La mayoría de los clientes estaban metidos en sus conversaciones, pero notó a una pareja en la mesa de al lado mirando el portabilletes con interés descarado. El hombre se inclinó a susurrarle algo a su acompañante y los dos voltearon a ver la figura dormida de Alejandro. Algo se le apretó en el pecho a Sofía. Tal vez estaba siendo paranoica. Tal vez los ricos hacían esas cosas todo el tiempo, probando la seguridad de sus propios negocios. O tal vez Alejandro Vargas estaba simplemente agotado, realmente dormido, y alguien tenía que protegerlo de su propia vulnerabilidad. Antes de que pudiera convencerse de no hacerlo, Sofía dejó la copa de vino y se dirigió hacia la mesa 7. Su corazón latía como loco contra las costillas. Era la empleada más nueva, la que debía pasar desapercibida y no llamar la atención, pero no podía quedarse ahí parada nomás mirando. Al acercarse, Sofía notó más detalles. La cara de Alejandro, normalmente tan seria y controlada, parecía más joven dormido. Las líneas duras alrededor de su boca se habían suavizado, y había algo casi infantil en cómo su cabello oscuro le caía sobre la frente. Su respiración era profunda y pareja, y por un segundo Sofía sintió una extraña punzada de protección hacia este hombre que parecía cargar con el peso de un imperio entero sobre los hombros. Llegó a la mesa y, con mucho cuidado, moviéndose lo más silencioso posible, extendió la mano hacia el portabilletes. Sus dedos acababan de cerrarse alrededor cuando una voz fría y afilada como navaja cortó el aire. ¿Qué crees que estás haciendo exactamente? La cabeza de Sofía se levantó de golpe. Los ojos de Alejandro estaban abiertos y clavados en ella con una intensidad que le cortó la respiración. Esos ojos grises no estaban somnolientos ni confundidos. Estaban completamente alerta, completamente conscientes y absolutamente furiosos. Empezó Sofía, con la voz apenas un susurro. Se dio cuenta con horror de que todavía sostenía el portabilletes. Estaba parada sobre la mesa de su jefe, sosteniendo lo que debía ser al menos 50,000 pesos en efectivo, y él la había atrapado con las manos en la masa. Te hice una pregunta. Alejandro se enderezó por completo, su postura pasando de relajada a depredadora en un instante. ¿Qué estás haciendo con mi dinero? Todos los ojos del restaurante se volvieron hacia ellos. Sofía sintió que el calor le subía por el cuello, sintió el peso de todas esas miradas. Esto era el fin. La iban a despedir, tal vez hasta arrestar. Su gran aventura en la Ciudad de México iba a terminar en un fracaso espectacular. Estaba tratando de cuidarlo, logró decir, con la voz más firme ahora, a pesar de que su corazón latía desbocado. Colocó el portabilletes con cuidado de nuevo en la mesa, con las manos firmes aunque sentía que podía romperse en cualquier momento. Te quedaste dormido y estaba ahí nomás tirado. Y vi que otra gente lo estaba viendo y pensé. ¿Pensaste que lo ibas a robar? La voz de Alejandro era mortalmente tranquila. No. La palabra salió más cortante de lo que Sofía pretendía. Iba a guardarlo atrás de la barra hasta que despertaras. No lo estaba robando. Jamás lo haría. La gente dice muchas cosas.
Alejandro se recargó en la silla, estudiándola con esos ojos penetrantes. Eres nueva aquí. ¿Cómo te llamas? Sofía Ramírez. Sofía Ramírez, repitió él como probando cómo sonaba. ¿Y cuánto tiempo llevas trabajando en luminaria? 2 semanas. 2 semanas, repitió. Y en esas 2 semanas, ¿alguien te explicó que las meseras nunca tocan las pertenencias personales de los clientes, bajo ninguna circunstancia? La mandíbula de Sofía se apretó. Sí, técnicamente había estado mal, pero ella solo había querido ayudar, hacer lo correcto, y ahora él la trataba como delincuente. La injusticia le encendió algo desafiante en el pecho. ¿Y a ti alguien te explicó que quedarte dormido en un restaurante público con miles de pesos encima de la mesa es increíblemente imprudente? Le soltó antes de poder contenerse. El silencio que siguió fue ensordecedor. María hizo un ruido ahogado desde algún lugar detrás de la barra. Sofía vio a uno de los otros meseros dar un paso atrás como esperando una explosión. Pero Alejandro Vargas no explotó. En cambio, algo brilló en sus ojos. Algo que pudo ser sorpresa o tal vez diversión. Desapareció tan rápido que Sofía no estaba segura de haberlo visto. «Estás despedida», dijo él con voz plana. Las palabras pegaron como un golpe físico. Sofía ya lo esperaba, pero oírlo igual le hundió el estómago. «Señor Vargas, estás despedida», repitió, poniéndose de pie. Ahora era alto, se dio cuenta ella, por lo menos 1,85, y la forma en que la miró desde arriba la hizo sentirse diminuta. «Recoge tus cosas y vete. Recursos Humanos te mandará tu último cheque». «Eso no es justo». Las manos de Sofía se cerraron en puños a sus costados. «Yo solo quería ayudarte». «No necesito tu ayuda, señorita Ramírez. Necesito empleados que sigan el protocolo y respeten los límites. Tú no lo hiciste». Tomó el portabilletes y se lo metió al bolsillo con lentitud deliberada. «Ahora, por favor, vete antes de que llame a seguridad». Sofía quiso discutir más, quiso hacerle entender, pero la frialdad definitiva en su expresión la detuvo. Había visto esa mirada antes, allá en Monterrey, en los ojos de gente que ya había decidido y no veía razón para cambiar de opinión. Alejandro Vargas no iba a escucharla. Seguir peleando solo haría peor la humillación. «Está bien», dijo en voz baja. Se desató el delantal con dedos temblorosos y lo dejó en la silla más cercana. «Espero que nunca estés en una situación donde alguien intente ayudarte y seas demasiado terco para verlo». Caminó hacia el vestidor del personal con la cabeza en alto, negándose a dejarle ver lo cerca que estaba de llorar. Detrás de ella, el restaurante volvió poco a poco a su ritmo normal, las conversaciones retomándose en murmullos. María la agarró del brazo al pasar. «Sofía, lo siento mucho». «Está bien», mintió Sofía, soltándose suavemente del agarre de María. «Voy a estar bien». Pero mientras recogía su bolsa y chamarra de locker, Sofía no estaba segura de que fuera verdad. Había llegado a la Ciudad de México con tanta esperanza, tanta determinación de construir una vida mejor. Había ahorrado 2 años para costear la mudanza, había trabajado turnos dobles para juntar un colchón y arriesgarse. Y ahora, a 2 semanas, estaba sin trabajo por haber intentado hacer lo correcto. Sofía empujó la puerta de salida del personal y salió a la fría noche de noviembre, envolviéndose más fuerte con su chamarra delgada. La estación del metro estaba a 3 cuadras y tenía exactamente 400 pesos en la cartera para aguantar hasta que encontrara otro trabajo. La realidad de su situación empezó a calarle hondo, pesada y asfixiante. Había avanzado media cuadra cuando oyó pasos detrás de ella. Todo el cuerpo de Sofía se tensó, su mano fue automáticamente al spray de pimienta en su bolso. Pero cuando volteó, no era un asaltante lo que encontró.
Era Alejandro Vargas. Se había puesto un abrigo negro que se veía carísimo y caminaba hacia ella con esa misma zancada decidida que había observado en el restaurante. El corazón de Sofía empezó a latir de nuevo, esta vez de confusión más que de miedo. Señor Vargas, dijo con incertidumbre. Él se detuvo a unos pasos, con las manos en los bolsillos del abrigo, su expresión ilegible bajo la luz de la calle. Olvidaste tu dinero de propinas de más temprano en la noche. Es política del restaurante que lo recibas aunque termines tu empleo. Extendió un sobre. Sofía lo miró, luego a él, buscando en su cara alguna pista de qué estaba pasando en realidad. Esto no tenía sentido. Acababa de despedirla. ¿Por qué la seguiría hasta afuera para darle propinas que probablemente no llegaban ni a 500 pesos? No entiendo, dijo despacio. No es complicado, señorita Ramírez. Es su dinero. Tómelo. Sofía extendió la mano y tomó el sobre, sus dedos rozando los de él por un segundo. Aún en medio de la confusión, notó lo cálida que era su mano, lo firme. Abrió el sobre y se le cortó la respiración. Tenía que haber por lo menos 5,000 pesos ahí adentro. Esto no está bien, dijo de inmediato, intentando devolvérselo. Mis propinas de esta noche fueron como 400 pesos a lo mucho. Entonces considérelo pago de liquidación, la interrumpió Alejandro. Su voz seguía fría, distante, pero algo en sus ojos había cambiado, tal vez un reconocimiento de que ella había intentado ayudar, aunque lo hubiera hecho mal. Sofía miró el dinero, luego a él. ¿Por qué me despidió de verdad? La pregunta pareció sorprenderlo. Ya le dije por qué. No, me dio una razón. Eso no es lo mismo. Sofía apretó más fuerte el sobre. Todo eso lo armó usted, ¿verdad? No estaba realmente dormido. Dejó el dinero ahí a propósito, probándonos a todos. La expresión de Alejandro no cambió. Pero Sofía vio el leve apretón alrededor de sus ojos que le dijo que tenía razón. ¿Por qué? Insistió. ¿Por qué probar así a sus propios empleados? Por un largo momento, él no dijo nada. Luego apartó la mirada, fijándola en las luces lejanas del skyline de la Ciudad de México. Porque la confianza hay que ganársela. Porque he aprendido que la gente muestra su verdadera naturaleza cuando cree que nadie está mirando. Porque en mi experiencia, señorita Ramírez, la mayoría falla estas pruebas. Pero yo no fallé, dijo Sofía en voz baja. Intenté proteger su dinero. Eso no es fallar. No, coincidió Alejandro, volviendo los ojos a su cara. Usted no falló, pero tampoco siguió el protocolo. En mis restaurantes, el protocolo importa más que la integridad. El protocolo es la integridad. Es la estructura que mantiene todo funcionando sin problemas. Sin ella, hay caos. Sofía negó con la cabeza despacio. Eso es lo más frío que he oído en mi vida. La gente no son máquinas, señor Vargas. A veces lo correcto no está en el protocolo. Algo volvió a cruzar la cara de Alejandro. Esa misma grieta breve en su compostura helada. Tal vez, pero la estructura es lo que puedo controlar. Los corazones de la gente, sus intenciones, esas son variables que no puedo calcular. Había algo en cómo lo dijo que hizo flaquear la enojo de Sofía. Lo miró de verdad y vio más allá del traje caro y la actitud fría, soledad, quizás, o el tipo de cansancio que viene de cargar demasiada responsabilidad por demasiado tiempo. Suena como una forma muy solitaria de vivir, dijo suavemente. La mandíbula de Alejandro se tensó. Debo volver al restaurante. Espero que encuentre un empleo que le quede mejor, señorita Ramírez. Se dio la vuelta para irse, y Sofía supo que debería dejarlo ir. Debería tomar el dinero,
buscar otro trabajo y olvidar a Alejandro Vargas y su restaurante helado. Pero algo la hizo gritar. «Señor Vargas». Él se detuvo, volteando la cabeza sobre el hombro. «Gracias por el dinero». No tenía que hacerlo. Por primera vez desde que lo conoció, la expresión de Alejandro Vargas se suavizó un poquito. No era exactamente una sonrisa, pero se le parecía. Sí tenía que hacerlo. Créalo o no, aprecio lo que intentó hacer esta noche. Solo desearía que lo hubiera hecho de otra forma. Y luego se fue, caminando de regreso hacia Luminaria con las manos en los bolsillos y los hombros rectos contra la noche. Sofía se quedó ahí un buen rato, apretando el sobre e intentando entender qué acababa de pasar. Luego negó con la cabeza y empezó a caminar hacia el metro. Fuera lo que fuera ese encuentro extraño, ya había terminado. Probablemente nunca volvería a ver a Alejandro Vargas. No tenía idea de lo equivocada que estaba esa suposición. 3 días después, Sofía estaba de nuevo pateando las calles, con su currículum bien armado en la mano y la confianza colgando de un hilo. Había aplicado en 14 restaurantes, 3 cafeterías y 2 hoteles. La mayoría ni siquiera se había molestado en contestar. Los que sí respondieron le decían lo mismo, guardarían su currículum en archivo. La Ciudad de México era carísima y sus ahorros se estaban acabando más rápido de lo que había calculado. El departamentito chiquito que compartía con su roomie, una estudiante de enfermería llamada Sophie que trabajaba turnos de noche, costaba más al mes de lo que Sofía había ganado en 2 meses allá en Monterrey. Tenía exactamente 28 días antes de que le tocara pagar su parte de la renta otra vez, y a este paso iba a terminar regresando a Monterrey con la cola entre las patas. El pensamiento le retorció el estómago con algo parecido al dolor. Se había prometido a sí misma que no iba a fallar. Le había prometido a su papá, antes de que falleciera hacía 3 años, que iba a hacer algo de su vida, que iba a ver el mundo más allá de su pueblito chiquito en Nuevo León. Venir a la Ciudad de México había sido su forma de cumplir esa promesa. Sofía se detuvo en un carrito de café en la esquina de Reforma, gastando algo de su dinero que se acababa rápido para comprar un café negro amargo. El viento de noviembre le cortaba la chamarra y envolvió las 2 manos alrededor del vaso de papel, buscando calor. Estaba a punto de ir a su siguiente entrevista de trabajo cuando su celular vibró. Número desconocido. Sofía dudó, pero contestó. «Hola, señorita Ramírez». La voz era clara, profesional y totalmente desconocida. «Soy Jennifer Walls, de Recursos Humanos de Vargas Empresas». «¿Tiene un momento?». El corazón de Sofía empezó a latir fuerte. «Vargas Empresas, la compañía de Alejandro». «Sí, tengo un momento». «Excelente. El señor Vargas ha solicitado una reunión con usted esta tarde a las 4. ¿Estaría disponible?». Sofía casi deja caer el café. ¿Una reunión para qué? El señor Vargas no especificó los detalles. Solo pidió que arreglara la cita. ¿Puedo confirmar su asistencia? Una docena de preguntas se le amontonaron en la cabeza. ¿Por qué querría Alejandro verla? ¿Iba a acusarla de algo? ¿Exigirle que le devolviera el dinero de la liquidación? O tal vez. Una vocecita esperanzada susurró. Tal vez iba a ofrecerle el trabajo de vuelta. «Señorita Ramírez», insistió Jennifer. «Sí», se oyó decir Sofía. «Ahí estaré». «Perfecto». La dirección es Avenida Reforma 432, piso 57. Seguridad la estará esperando. La llamada se cortó. Sofía se quedó parada en la esquina, con el café olvidado, intentando procesar lo que acababa de pasar. Después de 3 días de silencio, Alejandro Vargas quería verla. La pregunta era ¿por qué?
El edificio de Vargas Empresas era imposible de pasar por alto. Una torre reluciente de vidrio y acero que parecía tocar las nubes. Sofía se paró afuera a las 3:45, mirando hacia arriba e intentando calmar su corazón acelerado. Se había cambiado a su único atuendo profesional, un vestido negro sencillo y unos tacones que le había prestado su roomie Sophie. Al menos se veía presentable. Si se sentía presentable era otro asunto. El lobby era todo mármol y arte moderno, el tipo de lugar diseñado para intimidar. Sofía se acercó al mostrador de seguridad con toda la confianza que pudo reunir. Sofía Ramírez, tengo cita a las 4 con el señor Vargas. El guardia revisó su computadora, asintió. Identificación, por favor. Sofía le dio su licencia de conducir, recibió una credencial de visitante y la dirigieron a un banco específico de elevadores. El elevador era más rápido que cualquiera que hubiera tomado en su vida, subiendo tan rápido que le taparon los oídos. Cuando las puertas se abrieron al fin en el piso 57, salió a un área de recepción que parecía sacada de una revista de arquitectura. Una mujer con un traje gris impecable levantó la vista desde detrás de un escritorio curvo. ¿Señorita Ramírez? Sí, el señor Vargas la está esperando. Sígame. Sofía la siguió, con los tacones resonando en los pisos pulidos, pasando salas de juntas con paredes de vidrio y oficinas con vistas que abarcaban toda la ciudad. Los empleados se movían con propósito por el lugar. Todos vestidos impecables, todos pareciendo que pertenecían ahí. Sofía se sentía totalmente fuera de lugar. Se detuvieron en una puerta al final del pasillo. La mujer tocó una vez y abrió sin esperar respuesta. Señorita Ramírez, señor Vargas. Sofía entró y la puerta se cerró suavemente detrás de ella. Alejandro estaba de espaldas, mirando por una ventana de piso a techo hacia el skyline de la Ciudad de México. Venía en mangas de camisa, la chaqueta tirada en una silla cercana. Y por un momento Sofía se quedó impresionada de lo diferente que se veía ahí en su propio territorio. Menos controlado de alguna forma, más humano. Gracias por venir, dijo sin voltear. ¿Tenía opción?, preguntó Sofía, y al instante se arrepintió del tono defensivo. Alejandro se giró entonces, y sus ojos grises encontraron los de ella con esa misma intensidad inquietante. Siempre hay opción, señorita Ramírez. Usted eligió venir. Podría haber ignorado la llamada. Cierto. Sofía levantó la barbilla, negándose a dejarse intimidar. Entonces, ¿por qué me pidió que viniera? Quiero ofrecerle un trabajo. Lo que fuera que Sofía esperaba, no era eso. Lo miró fijamente, intentando descifrar si era alguna broma. Me despidió hace 3 días. Lo sé. Me llamó violación al protocolo y me hizo sacar del restaurante. Lo recuerdo, dijo Alejandro, con un toque de diversión en la voz. ¿Quiere seguir enumerando mis errores o prefiere oír sobre el trabajo? Sofía cruzó los brazos. Lo estoy escuchando. Alejandro se acercó a su escritorio y tomó una carpeta. He estado pensando en lo que dijo, sobre protocolo contra integridad, sobre hacer lo correcto aunque no esté en el manual. Y me he dado cuenta de que tal vez mi enfoque ha sido demasiado rígido, demasiado centrado en el control a costa del juicio individual. Abrió la carpeta, miró algo dentro y luego volvió a verla. Tiene un currículum interesante, señorita Ramírez. Licenciatura técnica en Administración de Hoteles y Restaurantes, 4 años de experiencia en el ramo. Excelentes referencias de todos sus empleadores anteriores. Es puntual, confiable y, según todos con quienes hablé, tiene un instinto excepcional para el servicio al cliente. Sofía sintió que el calor le subía a las mejillas. Me investigó. Investigo a todos los que trabajan para mí o podrían trabajar para mí.
Alejandro dejó la carpeta sobre el escritorio. Aquí va mi propuesta. Voy a abrir un restaurante nuevo en 3 meses. Es mi proyecto personal, algo que me apasiona, un lugar más pequeño, más íntimo, enfocado en cocina de campo a mesa y en un servicio excepcional. Necesito a alguien que me ayude a desarrollar los protocolos de servicio. Alguien que entienda tanto los requisitos técnicos como el elemento humano. Quiere que trabaje en protocolos. Sofía no pudo evitar que la ironía se le notara en la voz. Pensé que era pésima siguiéndolos. Es pésima siguiendo los innecesarios, corrigió Alejandro. Pero creo que sería excelente creando los necesarios, protocolos que sirvan a la experiencia del cliente en lugar de solo a la necesidad de control de la gerencia. Era una oferta tentadora, Sofía tuvo que admitirlo. El tipo de oportunidad que de verdad podía impulsar su carrera, no solo pagar la renta. Pero algo no le cuadraba. ¿Por qué yo?, preguntó. Debe tener docenas de candidatos calificados con más experiencia. Los tengo, coincidió Alejandro. Pero todos piensan como yo. Todos ven los restaurantes como yo los he visto, sistemas que hay que perfeccionar y controlar. Usted los ve diferente. Ve primero a las personas, después al sistema. Eso es lo que necesito. Sofía lo estudió, intentando leer más allá de esa compostura cuidadosa para entender que lo impulsaba realmente a hacer esa oferta. ¿Qué pasó con el hombre que me despidió por no seguir el protocolo? Algo cambió en la expresión de Alejandro, una grieta en la armadura. Conoció a alguien que le recordó por qué entró a este negocio en primer lugar, antes de que se convirtiera en imperios y ganancias. Rodeó el escritorio y se acercó más a ella. Mire, sé que me porté frío esa noche. Sé que fui injusto, pero construyo muros por una razón, señorita Ramírez. En mi experiencia, en cuanto dejas que la gente se acerque demasiado, encuentran formas de decepcionarte. Eso es una visión del mundo bastante cínica. Es realista. La voz de Alejandro era baja ahora, casi cansada. Mi papá construyó esta empresa de la nada. Confió en las personas equivocadas, hizo tratos con los socios equivocados y casi lo destruye todo. Cuando tomé el control, me prometí no cometer sus errores. El control se volvió mi religión. La confianza, mi enemiga. Sofía sintió que su enojo se suavizaba a pesar de sí misma. Y ahora me pregunto si he estado tan enfocado en proteger lo que tengo que olvidé cómo crecer. Alejandro se pasó una mano por el cabello, un gesto tan poco característico y vulnerable que a Sofía se le cortó la respiración. Su instinto esa noche fue protegerme, proteger mi dinero, incluso a costa de arriesgarse usted misma. Eso es raro. Eso es valioso. Y yo estaba demasiado atrapado en mis reglas para verlo. Sofía quería seguir enojada con él, quería rechazarle la oferta en la cara y salir con su orgullo intacto. Pero viéndolo ahora, notando el arrepentimiento genuino en sus ojos, no pudo hacerlo. ¿En qué consistiría el trabajo exactamente?, preguntó. Un destello de alivio cruzó la cara de Alejandro tan rápido que casi se lo perdió. Trabajaría directamente conmigo los próximos 3 meses. Visitaríamos el nuevo local, nos reuniríamos con el equipo de diseño, desarrollaríamos el modelo de servicio. Tendría voz en las contrataciones, en la capacitación, en la experiencia general del cliente. Una vez que abramos, sería la subgerente general. Eso es una responsabilidad enorme para alguien que duró 2 semanas y la despidieron. Sí, coincidió Alejandro. Por eso el sueldo reflejaría esa responsabilidad, 70,000 pesos al año, más prestaciones y bonos por desempeño. A Sofía se le cortó la respiración. 70,000. Eso era más del doble de lo que ganaba en Monterrey, más de lo que se había atrevido a soñar en su primer trabajo en la Ciudad de México. Eso es generoso, logró decir.
Es justo, corrigió Alejandro. Y es lo que merece el puesto. Lo que usted merece si está dispuesta a tomar el riesgo. Sofía lo miró de verdad, intentando decidir. Esta era exactamente el tipo de oportunidad por la que había venido a la Ciudad de México. Pero también significaba trabajar de cerca con un hombre brillante, atractivo y absolutamente intimidante en su intensidad. Necesito una condición, se oyó decir. Alejandro levantó una ceja. ¿Cuál? Honestidad. Si vamos a trabajar juntos, necesito que sea directo conmigo. Nada de pruebas, nada de juegos, solo comunicación clara. Por un largo momento, Alejandro no dijo nada. Luego, despacio, asintió. Eso es justo. ¿Puedo hacerlo? Entonces acepto. La sonrisa que cruzó la cara de Alejandro fue pequeña pero genuina. La primera sonrisa real que Sofía le había visto. Le transformó toda la cara, lo hizo ver más joven y considerablemente menos intimidante. Excelente. ¿Puede empezar el lunes? El lunes me viene bien. Perfecto. Alejandro extendió la mano. Bienvenida a Vargas Empresas, señorita Ramírez. Sofía tomó su mano, sintiendo el calor y la fuerza de su agarre. Sofía, si vamos a trabajar juntos, debería llamarme Sofía. Sofía, repitió Alejandro, y algo en cómo pronunció su nombre le hizo saltar el corazón. Yo soy Alejandro, y creo que esta va a ser una colaboración interesante. 20 minutos después, cuando Sofía salió de la oficina con el contrato en la mano y la cabeza dando vueltas, no pudo evitar pensar que tenía razón. Trabajar con Alejandro Vargas iba a ser definitivamente interesante. La pregunta era si interesante sería suficiente para cerrar la brecha entre su necesidad de control y su instinto de compasión. Solo el tiempo lo diría. La primera semana trabajando con Alejandro fue totalmente distinta a lo que Sofía había imaginado. Había esperado reuniones en salas de juntas, presentaciones formales, tal vez sesiones de capacitación con recursos humanos. En cambio, Alejandro parecía operar por instinto e intensidad, jalándola a su mundo sin darle casi tiempo de respirar. El lunes por la mañana empezó a las 6 en punto con un mensaje de texto. Café en el gris. Tenemos que hablar de la visión. 7 en punto. Sofía llegó al café elegante a las 6:55, todavía tratando de despertarse, y encontró a Alejandro ya ahí con su laptop abierta y 3 libretas diferentes extendidas sobre la mesa. Él levantó la vista cuando se acercó y otra vez la impactó como esos ojos grises parecían ver todo. Llegaste temprano. Bien. Señaló la silla frente a él. Te pedí un cappuccino. Es lo que tomas, ¿verdad? Sofía se sentó, sorprendida. ¿Cómo lo supiste? Presto atención. Alejandro cerró la laptop y se enfocó por completo en ella. Esa mirada intensa la hizo sentir como si fuera la única persona en el mundo. Antes de empezar con el restaurante nuevo, necesito entender cómo piensas. Cuéntame cuál es tu experiencia ideal en un restaurante. No como empleada, como clienta. Durante las siguientes 2 horas hablaron. Alejandro hacía preguntas, cuestionaba sus suposiciones, la empujaba a expresar cosas que nunca había puesto en palabras. ¿Qué hace que una comida sea inolvidable? ¿Cuál es la diferencia entre un buen servicio y uno excepcional? ¿Cuándo la atención al detalle cruza la línea y se vuelve invasiva? Sofía se sorprendió abriéndose de formas que no esperaba, hablando del diner favorito de su papá allá en Monterrey, de cómo el dueño conocía el nombre de todos y se acordaba de sus pedidos habituales. De cómo la comida era sencilla pero hecha con cariño, y cómo eso importaba más que cualquier estrella Michelin. Eso es lo que falta en la mayoría de los restaurantes de lujo, dijo Alejandro pensativo, tomando notas en una de sus libretas.
Estamos tan enfocados en la perfección que olvidamos la conexión. Hacemos que la gente se sienta impresionada, pero no bienvenida. Exacto, coincidió Sofía, sorprendida por su perspicacia. Tus restaurantes son hermosos y la comida es increíble, pero se sienten distantes, como museos que visitas en lugar de lugares a los que perteneces. Esperaba que se ofendiera, pero en cambio Alejandro asintió despacio. Eso es lo que quiero cambiar con este lugar nuevo. Quiero que la gente sienta que está llegando a casa, solo que a una casa con comida y vino excepcionales. Entonces tienes que empezar por el personal, dijo Sofía. Ellos son los que crean esa sensación. No puedes entrenar a la gente para que sea cálida y acogedora si los tratas como piezas intercambiables. Alejandro la miró un largo rato, con algo indescifrable en la expresión. Tienes razón, por eso voy a necesitar que tú manejes las contrataciones. Quiero que encuentres gente que lo entienda, que sepa que esto va más allá de tomar pedidos y servir comida. Eso es mucha confianza para alguien a quien despediste hace 2 semanas. Sí, coincidió Alejandro. Lo es, pero estoy empezando a aprender que la confianza es un riesgo que vale la pena correr, al menos con las personas correctas. El resto de la semana siguió un patrón parecido. Reuniones tempranitas en cafeterías o lugares de desayunos, tardes visitando el local nuevo en la Roma, o reuniones con diseñadores y arquitectos, noches revisando presupuestos y propuestas de menú. Alejandro trabajaba a un ritmo agotador pero estimulante, y Sofía se encontró elevándose para alcanzarlo. Al principio discrepaban en casi todo. Sofía quería iluminación más cálida. Alejandro insistía en los focos modernos y fríos. Ella empujaba por asientos cómodos. Él quería minimalismo elegante. Pero poco a poco encontraron un ritmo, una forma de retarse mutuamente que llevaba a soluciones que ninguno había considerado solo. ¿Y si usamos focos LED de tono cálido en los fixtures modernos?, sugirió Alejandro durante un debate particularmente intenso. Mantenemos la estética limpia pero suavizamos el ambiente y agregamos cojines a las sillas minimalistas. Sofía contraatacó. Diseño moderno, experiencia cómoda. La rara sonrisa de Alejandro apareció. Mira, estamos aprendiendo a ceder. Pero no era solo el trabajo lo intenso. Había algo más creciendo entre ellos. Una tensión que Sofía no podía nombrar del todo. A veces lo pillaba mirándola, con la expresión sin guardia, y algo en su pecho se apretaba. O sus manos se rozaban al revisar documentos y sentía un chispazo eléctrico que parecía quedarse flotando en el aire entre ellos. Se decía a sí misma que era solo la intensidad de trabajar tan de cerca. Que la atracción que sentía era natural pero sin importancia, un subproducto de la cercanía y el propósito compartido. Alejandro Vargas era su jefe, su empleador, y seguía emocionalmente cerrado a pesar de su reciente disposición a ceder en temas de diseño. Entonces llegó el jueves y todo cambió. Estaban en el local de la Roma, un almacén convertido con ladrillo expuesto precioso y techos altísimos. Sofía estaba tomando medidas para los arreglos de mesas cuando su celular sonó. Miró la pantalla y sintió que el estómago se le caía. Hospital Ángeles. Tengo que contestar, dijo rápido, saliendo al pasillo de afuera. Hola, ¿hablo con Sofía Ramírez? La voz de la enfermera era profesionalmente suave, lo que de alguna forma lo hacía peor. Sí, soy yo. Llamo por su mamá, Patricia Ramírez. La han ingresado a urgencias. Se derrumbó en el trabajo. Necesitamos que vengas lo más pronto posible. El mundo pareció inclinarse de lado. La mamá de Sofía vivía en Monterrey. Sofía estaba en la Ciudad de México, a más de 1500 kilómetros. ¿Qué pasó? ¿Está bien? El doctor tendrá que hablar con usted sobre los detalles. ¿Qué tan pronto puede llegar?
La mente de Sofía corrió a 1000 por hora, calculando horarios de vuelos y costos. Puedo tomar un vuelo esta noche. Estaré allá mañana por la mañana. Colgó y se quedó parada un momento intentando procesar, intentando pensar. Su mamá estaba enferma. Su mamá estaba en el hospital y Sofía estaba del lado equivocado del país con apenas lo suficiente en sus ahorros para cubrir un boleto de avión de emergencia. Sofía levantó la vista y encontró a Alejandro parado en la puerta. La preocupación le marcaba la cara. ¿Qué pasa? Es mi mamá. Está en el hospital en Monterrey. Tengo que irme. Sofía oyó su voz temblar e intentó estabilizarla. Lo siento. Sé que tenemos reuniones mañana, pero necesito parar. Alejandro la interrumpió con suavidad. Se acercó más y Sofía se dio cuenta de que sus manos temblaban. Claro que tienes que ir. Tu mamá es lo que importa. Las reuniones pueden esperar. Voy a necesitar usar unos días personales. Sé que apenas empecé, pero... Sofía. La voz de Alejandro era firme ahora. El ejecutivo cortando su pánico. Escúchame. Toma el tiempo que necesites. Tu trabajo va a estar aquí cuando regreses. Ahora, ¿cuándo es el próximo vuelo a Monterrey? Sofía sacó su celular con dedos temblorosos y revisó los horarios de vuelos. Hay uno a las 9 de la noche. Si salgo ya, lo alcanzo. Bien. Alejandro ya estaba sacando su propio celular. Ve a tu casa. Haz una maleta. Te mando un coche a las 7:30. Alejandro, ¿puedo tomar el metro? Sofía. La miró. Y la suavidad en sus ojos le apretó la garganta. Por favor, déjame ayudarte. Ella asintió, sin confiar en su voz. Llegó a su departamento en piloto automático, tiró ropa a una maleta sin ver realmente qué agarraba. Sofía estaba en el trabajo, así que Sofía le dejó una nota y trató de no pensar en los peores escenarios. A las 7:30 en punto tocaron a la puerta. Sofía agarró su maleta esperando al chofer. En cambio, al abrir encontró al mismo Alejandro parado ahí, en jeans y un suéter oscuro, sin parecer en nada al multimillonario empresario y sí a un hombre cualquiera. ¿Qué haces aquí?, preguntó Sofía. Te llevo al aeropuerto. Él extendió la mano por la maleta. Vamos. El tráfico va a estar horrible. Sofía lo siguió hasta la calle donde esperaba un coche negro elegante. Pero en lugar de un chofer, Alejandro se sentó al volante. No tienes que hacer esto, dijo Sofía mientras él se incorporaba al tráfico. Lo sé, respondió Alejandro, mirándola un segundo y luego volviendo a la carretera. Pero quiero hacerlo. Condujeron en silencio unos minutos, las luces de la ciudad pasando por las ventanas. Sofía intentaba mantenerse entera, intentaba no pensar en todo lo que podía estar mal con su mamá. Pero su mente no paraba de dar vueltas y sentía las lágrimas acumulándose detrás de los ojos. Ella me crió sola. Sofía se oyó decir. Mi papá murió cuando yo tenía 23. Infarto, totalmente inesperado. Y mi mamá, ella simplemente siguió adelante, siguió trabajando, siguió siendo fuerte. Siempre me dijo que tenía que seguir mis sueños, que no dejara que su muerte me hiciera pequeña. Por eso vine a la Ciudad de México, porque ella creía que yo podía hacer más que solo sobrevivir. Quería que yo brillara. Suena como una mujer increíble, dijo Alejandro en voz baja. Lo es. Una lágrima se escapó, rodando por la mejilla de Sofía. Tiene que estar bien. No puedo perderla a ella también. Alejandro extendió la mano y tomó la de ella. El gesto fue simple, sin complicaciones, pero la ancló al momento. Su mano era cálida y sólida, y Sofía se aferró como a un salvavidas.
Yo también perdí a mi papá, dijo Alejandro después de un momento. Hace 2 años. Cáncer de páncreas, rápido y brutal. Apretó más fuerte su mano. Él construyó todo de la nada. Y yo pasé tantos años enojado con él por no haber sido más cuidadoso, por confiar en la gente equivocada. Pensé que sabía más que él. Pensé que mi forma era más inteligente. ¿Y ahora?, preguntó Sofía suavemente. Ahora desearía haber pasado menos tiempo enojado y más tiempo siendo simplemente su hijo. La voz de Alejandro salió ronca de emoción. No era perfecto, pero amaba lo que hacía. Amaba conectar con la gente, construir algo que importara. Y yo tomé ese legado y lo convertí en una máquina. Pensé que lo honraba, pero en realidad solo me protegía de sentir lo que él sentía. La vulnerabilidad de importarle a alguien. Sofía apretó su mano. Estás cambiando eso ahora. El restaurante nuevo. Es más como lo que él hubiera querido, ¿verdad? Sí, coincidió Alejandro. Sí, lo es. Y te tengo que agradecer a ti, Sofía. Tú me recordaste que es lo que importa. Llegaron a la ICM y Alejandro insistió en acompañarla hasta seguridad. En el punto de revisión sacó un sobre de su chamarra y se lo puso en las manos. ¿Qué es esto?, preguntó Sofía. Ábrelo después. ¿Y Sofía? Acunó su cara con suavidad, su pulgar borrando una lágrima que ella no se había dado cuenta que había caído. Tu mamá va a estar bien. Criaste a una hija que es lo suficientemente valiente para perseguir sus sueños en una ciudad nueva y lo suficientemente fuerte para plantarle cara a jefes difíciles. Eso requiere una mujer increíble. Sofía sintió que algo se abría en su pecho. Sin pensarlo, dio un paso adelante y lo abrazó. Por un segundo Alejandro se tensó como si el gesto lo hubiera sorprendido. Pero luego sus brazos la rodearon, sólidos y fuertes. Gracias, susurró ella contra su pecho. Cuando quieras, murmuró él en su cabello. Llámame cuando sepas algo. Lo haré. En el avión, Sofía por fin abrió el sobre. Adentro había un cheque por 50,000 pesos y una nota en la letra precisa de Alejandro, para gastos médicos o lo que necesites. Sin discusiones. Esto es lo que hacen los amigos. Amigos. Sofía se quedó mirando la palabra, el cheque, la prueba de que Alejandro Vargas era mucho más que el multimillonario frío que fingía ser. Y se dio cuenta con una claridad que la dejó sin aliento de que, en algún momento entre las discusiones sobre focos de luz y las revisiones de presupuestos a medianoche, había empezado a enamorarse de él. La pregunta era si él sentía lo mismo o si solo era otra empleada a la que estaba siendo generoso. De cualquier forma, Sofía sabía que cuando regresara a la Ciudad de México, todo entre ellos sería diferente. Solo tenía que averiguar si diferente significaba mejor o si significaba complicado más allá de la reparación. Su mamá iba a estar bien. El doctor dijo que era deshidratación severa combinada con agotamiento y azúcar en la sangre peligrosamente baja. Patricia Ramírez había estado trabajando turnos dobles en la escuela primaria donde era gerente de la cafetería, tratando de ahorrar para lo que llamaba su fondo de retiro. Pero lo que Sofía sospechaba era que en realidad era un fondo para ayudar a su hija a triunfar en la Ciudad de México. Te estás matando trabajando por mí, le dijo Sofía desde la silla al lado de la cama de hospital de su mamá. Era sábado por la mañana, 48 horas desde que había llegado a Monterrey, y el alivio de saber que su mamá se recuperaría había dado paso a la culpa. No seas dramática, mija, dijo Patricia, aunque su sonrisa era débil. Solo se me olvidó comer el almuerzo y el desayuno y tal vez la cena de la noche anterior. Mamá, ya estoy bien. Los doctores me van a dar de alta mañana, y tú necesitas volver a la Ciudad de México a ese trabajo chido que tienes. Patricia le apretó la mano.
Cuéntame más de este Alejandro Vargas. Lo has mencionado por lo menos 15 veces desde que llegaste. Sofía sintió que el calor le subía a las mejillas. Es mi jefe. Te conté del proyecto del restaurante. Me contaste del proyecto. No me contaste que se te iluminan los ojos cuando dices su nombre. No es cierto. Sofía María Ramírez, yo te crié. Conozco esa mirada. Los ojos de Patricia, tan parecidos a los de Sofía, estaban agudos a pesar del cansancio. ¿Te importa? Sofía pensó en negarlo, pero su mamá siempre había podido ver a través de sus mentiras. Creo que me estoy enamorando de él, mamá, lo cual es estúpido porque es mi jefe, es multimillonario y venimos de mundos completamente diferentes. Tu papá era mecánico y yo era auxiliar de maestra cuando nos conocimos, dijo Patricia suavemente. Los mundos diferentes no importan cuando dos personas encajan. Pero ¿y si no encajamos? ¿Y si estoy leyendo demasiado en su amabilidad? Patricia se quedó callada un momento, estudiando la cara de su hija. ¿Te ha dado alguna razón para pensar que solo eres una empleada para él? Sofía pensó en cómo Alejandro la había llevado al aeropuerto él mismo, en cómo le había tomado la mano en el coche, en el cheque y en la nota que la llamaba amiga. No sé. Tal vez es difícil de leer. Entonces, cuando regreses a la Ciudad de México, encuentra la forma de preguntarle. La vida es demasiado corta para tal vez y qué pasaría si, mi niña. Créeme, yo lo sé. Sofía se quedó en Monterrey hasta el domingo por la tarde, asegurándose de que su mamá estuviera realmente estable y de que tuviera amigos que la checaran. También tuvo una conversación franca con Patricia sobre cuidarse mejor, y su mamá la aceptó con una gracia sorprendente. En el vuelo de regreso a la Ciudad de México, el celular de Sofía vibró con un mensaje de Alejandro. ¿Cómo está tu mamá? Mucho mejor. Regreso esta noche. Gracias otra vez por todo. Su respuesta llegó rápido. Me alegra oírlo. Toma mañana libre para descansar. Nos ponemos al día el martes. Pero Sofía no quería tomar el lunes libre. Quería verlo, quería averiguar qué estaba pasando entre ellos. Así que el lunes por la mañana a las 7 en punto apareció en el gris con 2 capuchinos y una determinación de ser valiente. Alejandro levantó la vista de su laptop, con sorpresa cruzando su cara. Sofía, te dije que tomaras el día libre. Lo sé, pero quería verte. Puso uno de los capuchinos frente a él y se sentó en la silla de enfrente. ¿Está bien? Algo cambió en su expresión, se suavizó. Sí, está más que bien. Hablaron de su mamá, del hospital, de la culpa de Sofía por estar tan lejos. Alejandro escuchó como siempre lo hacía, con atención total, haciendo las preguntas correctas y sabiendo de alguna forma cuando necesitaba consejo y cuando solo necesitaba desahogarse. He estado pensando, dijo Alejandro cuando ella terminó, en el restaurante, en el calendario. Hemos estado empujando fuerte y creo que los dos necesitamos un respiro. ¿Qué tal si tomamos unos días y nos vamos a Valle de Bravo? Hay un lugar de campo a mesa que llevo rato queriendo checar, ver cómo lo hacen. Podría ser un viaje de investigación. El corazón de Sofía dio un brinco. ¿Un viaje de investigación? Sí. Nos quedaríamos en una casa de huéspedes cerca, visitaríamos unas granjas, comeríamos en el restaurante, veríamos qué podemos aprender de lugares que ya están haciendo lo que queremos hacer. Hizo una pausa y, por primera vez desde que lo conoció, Alejandro se vio inseguro. A menos que prefieras que no. Sé que es mucho tiempo juntos fuera de la oficina. Me gustaría, dijo Sofía rápido. ¿Cuándo iríamos? Este fin de semana, viernes a domingo. Perfecto. Sí, hagámoslo.
La sonrisa de Alejandro fue genuina y cálida, transformándole toda la cara. Bien. Yo hago los arreglos. La semana pasó en un borrón de anticipación y nervios. Sofía se encontró checando su reflejo más de lo normal, preguntándose qué empacar, intentando descifrar si ese fin de semana era realmente solo un viaje de investigación o algo más. Alejandro parecía más relajado con ella ahora, sus conversaciones fluían fácil entre temas de trabajo y cosas personales. El viernes por la tarde, Alejandro la recogió en un coche diferente al de siempre, un Range Rover azul oscuro que parecía hecho para caminos de campo y no para las calles de la Ciudad de México. Sofía subió con su maleta de fin de semana, intentando ignorar el revoloteo en el estómago. ¿Lista?, preguntó él. Lista. El viaje duró 2 horas, dejando atrás la ciudad para entrar en colinas ondulantes y colores de otoño que le quitaron el aliento a Sofía. Hablaron todo el camino sobre música, películas y recuerdos de la infancia. Sofía se enteró de que Alejandro había crecido en Cuernavaca, hijo único de padres ambiciosos que esperaban que tomara el negocio familiar. Él había cumplido, pero en algún momento el deber había reemplazado la pasión. Eso es lo que quiero que sea el restaurante nuevo, dijo mientras pasaban por un tramo especialmente bonito de árboles rojos y dorados. Un regreso a la pasión. A la razón por la que mi papá empezó a cocinar en primer lugar, porque le encantaba juntar a la gente alrededor de la comida. Creo que estaría orgulloso de lo que estás construyendo, dijo Sofía en voz baja. Alejandro la miró de reojo, con los ojos grises cálidos. Ojalá. La casa de huéspedes era una hacienda convertida con portales amplios y vistas a las montañas. Alejandro había reservado 2 habitaciones, notó Sofía, lo cual era tranquilizador y un poquito decepcionante al mismo tiempo. Hicieron check-in por separado y luego se encontraron en el portal para tomar unas copas de vino mientras el sol se ponía sobre el valle. Esto es hermoso, dijo Sofía, acurrucada en una mecedora con una cobija sobre las piernas. Noviembre era más frío allá arriba que en la ciudad, el aire fresco y limpio. Sí, coincidió Alejandro. Pero cuando Sofía volteó a verlo, él la estaba mirando a ella, no al atardecer. El sábado lo pasaron visitando granjas y platicando con los campesinos sobre sus relaciones con los restaurantes locales. Aprendieron sobre productos de temporada, sobre los retos de la agricultura sostenible, sobre la pasión que se necesitaba para elegir esa vida en lugar de caminos más fáciles. Sofía veía a Alejandro tomar notas, hacer preguntas, involucrarse con un interés genuino que le hinchaba el corazón. Esa noche visitaron el restaurante de campo a mesa que Alejandro había mencionado, un lugar chiquito llamado Cosecha, con vigas expuestas y mesas comunales. La comida era increíble. Ingredientes sencillos preparados con un cuidado evidente. Pero lo que más impactó a Sofía fue el ambiente. Como los meseros conocían a los clientes habituales por su nombre. Como desconocidos en la mesa compartida empezaban a compartir platillos y pláticas para el postre. Esto es lo que quiero, dijo Alejandro en voz baja, mirando el salón con algo como hambre en los ojos. Esta sensación de que todos aquí son parte de algo más grande que solo una comida. Entonces eso es lo que vamos a construir, dijo Sofía, y lo decía en serio. Después de la cena caminaron de regreso a la casa de huéspedes bajo estrellas más brillantes de las que Sofía había visto en años. El silencio del campo era profundo, roto solo por el sonido de sus pasos y pájaros nocturnos lejanos. Sofía, dijo Alejandro de repente, deteniéndose en medio del camino. Tengo que decirte algo. El corazón de Sofía empezó a latir fuerte. Está bien. Este fin de semana no es solo por investigación. Quiero decir, la investigación es real y es valiosa, pero no es por eso que te quise aquí. Se pasó una mano por el cabello, un gesto que ella ya sabía que significaba que estaba juntando valor para algo difícil.
He estado intentando mantener límites profesionales contigo. Trabajas para mí y soy tu jefe, y hay dinámicas de poder que considerar, pero la verdad es que estoy fallando estrepitosamente en esos límites. Alejandro, déjame terminar. La interrumpió con suavidad. Desde la noche que intentaste proteger mi dinero en el restaurante, has estado cuestionando todo lo que creías saber sobre cómo llevar mi vida. Me haces querer ser menos controlado, más humano. Me haces querer tomar riesgos que he evitado por años. Y en algún momento, entre todas nuestras discusiones sobre focos de luz y protocolos de servicio, empecé a enamorarme de ti. A Sofía se le cortó la respiración. ¿De verdad? Sí. Alejandro dio un paso más cerca. Lo suficientemente cerca como para que ella viera la vulnerabilidad en sus ojos. Y sé que esto es complicado. Sé que soy tu jefe y que esto podría ponerse feo e inapropiado. Así que si no sientes lo mismo, podemos fingir que nunca dije esto. Podemos volver a solo trabajar juntos. Pero necesitaba que lo supieras. Necesitaba ser honesto. Sofía pensó en las palabras de su mamá. La vida es demasiado corta para tal vez y qué pasaría si. Pensó en todos los momentos de las últimas semanas en que había sentido crecer esa conexión, en que se había preguntado si se lo estaba imaginando. No se lo imaginaba. Yo también me estoy enamorando de ti, dijo, y vio cómo su expresión pasaba de nerviosa a esperanzada. Llevo un rato. Solo no pensé que alguien como tú llegara a ver a alguien como yo de esa forma. ¿Alguien como yo? Alejandro extendió la mano y le acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja, con un toque suave. Sofía, eres la persona más valiente y auténtica que he conocido. Entraste a mi restaurante sin nada más que determinación y corazón, y de alguna forma has cambiado todo en cómo veo el mundo. Si acaso, soy yo el que debería preguntarse cómo tuve tanta suerte. Sofía sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Entonces qué hacemos ahora?, dijo Alejandro, acunando su rostro con ambas manos. Me encantaría besarte si te parece bien. Más que bien, susurró Sofía. Cuando sus labios se encontraron, fue suave, dulce y perfecto. Las manos de Sofía encontraron su camino hasta el pecho de él, sintiendo como su corazón latía tan rápido como el suyo. El beso se profundizó, se volvió más urgente, y Sofía sintió que todo en su vida había llevado a este momento, a este hombre, a esta sensación de por fin haber llegado a casa. Cuando por fin se separaron, Alejandro apoyó su frente contra la de ella. Quiero hacer esto bien, Sofía. Quiero llevarte a citas, cocinarte cena y mostrarte todas las partes de mí que he estado escondiendo. Pero también necesito que sepas que no soy bueno en esto. Relaciones, vulnerabilidad, todo. Voy a meter la pata. Yo también, dijo Sofía, sonriendo entre lágrimas. Pero tal vez podamos meter la pata juntos y ir descubriéndolo sobre la marcha. Me gusta ese plan. Alejandro la besó de nuevo, más suave esta vez. Quédate conmigo esta noche, solo para dormir, agregó rápido. Solo quiero abrazarte. Sofía asintió y caminaron de la mano de regreso a la casa de huéspedes. Fiel a su palabra, pasaron la noche envueltos en los brazos del otro en la habitación de Alejandro, hablando hasta las primeras horas de la mañana sobre sueños, miedos y todo lo que había en medio. Sofía se durmió con la cabeza en su pecho, escuchando su latido, sintiéndose más segura de lo que se había sentido en años. El domingo por la mañana trajo desayuno en el portal, pláticas tranquilas y besos robados que le dolían el corazón de tan lindos. El viaje de regreso a la Ciudad de México se sintió demasiado corto, los dos reacios a volver a la realidad y a todas sus complicaciones. ¿Qué les decimos a los del trabajo?, preguntó Sofía cuando entraron al tráfico de la ciudad. La verdad, dijo Alejandro, tomando su mano.
Que estamos juntos. Que estoy loco por ti. Y que cualquiera que tenga problema con eso que venga directo conmigo. Sofía soltó una risa. Muy de director general. Tengo mis momentos. Llevó la mano de ella a sus labios y besó sus nudillos. Pero en serio, Sofía, quiero que esto funcione. Lo que sea necesario, los ajustes que tengamos que hacer, te quiero a ti. Yo también, dijo Sofía, y lo decía con todo su ser. No tenía idea de que en menos de una semana esa promesa iba a ser puesta a prueba de formas que ninguno de los dos esperaba. El problema empezó con una llamada el miércoles por la mañana. Sofía estaba en el local de la Roma finalizando los arreglos de mesas con el equipo de diseño cuando Alejandro llamó. La tensión en su voz fue inmediata y preocupante. Sofía, necesito que vengas a la oficina ahora. ¿Qué pasa? Solo ven, por favor. El trayecto de la Roma al centro se sintió eterno. La mente de Sofía corría por posibilidades, cada una peor que la anterior. Para cuando llegó a Vargas Empresas, tenía el estómago hecho nudo. La asistente de Alejandro se veía seria mientras la dirigía directo a su oficina. Adentro, Alejandro estaba parado junto a la ventana, con la postura rígida de alguien que apenas contenía la rabia. Una mujer que Sofía no reconoció estaba sentada en una de las sillas, perfectamente compuesta en un traje gris carísimo. Sofía, ella es Victoria Chen, dijo Alejandro, con la voz tensa. Es miembro de la junta directiva de Vargas Empresas. Victoria, ella es Sofía Ramírez. La sonrisa de Victoria fue afilada y fría. La novia, qué conveniente que estés aquí. Las defensas de Sofía se levantaron al instante. Disculpe, ¿de qué se trata esto? De un conflicto de intereses, dijo Victoria con suavidad. Alejandro ha informado a la junta que está en una relación romántica con una empleada. Una empleada que, casualmente, ha recibido un puesto importante y un sueldo generoso a pesar de tener experiencia mínima. Eso no es justo, empezó Sofía. Pero Alejandro levantó una mano. Ya expliqué la cronología, dijo, sin mirar todavía a Sofía. Que contraté a Sofía por sus habilidades y su visión, y que nuestra relación se desarrolló después. Conveniente timín, observó Victoria. Pero independientemente de la cronología, Alejandro, sabes la política de la empresa. Las relaciones románticas entre supervisores y subordinados generan problemas de responsabilidad. La junta está preocupada. Sofía sintió que se le helaba el pecho. ¿Qué está diciendo? Victoria se volvió hacia ella con falsa simpatía. Estoy diciendo que uno de los dos necesita apartarse del proyecto del restaurante. O Alejandro se retira, lo cual sería perjudicial para el éxito del proyecto, o tú renuncias a tu puesto. No, dijo Alejandro con voz cortante. Ya lo hablamos, Victoria. Sofía es esencial para este proyecto. Su visión, su perspectiva, es lo que hace que este restaurante sea diferente a todos los míos. No puedes pedirle que se vaya. Entonces tienes que terminar la relación personal, dijo Victoria sin rodeos. O podemos discutir tu remoción del proyecto. La junta no va a arriesgar una demanda porque te enamoraste de una empleada. Sofía vio cómo se tensaba la mandíbula de Alejandro, vio cómo las murallas que tanto trabajo le había costado derribar empezaban a reconstruirse. Esto era exactamente lo que él había temido todo el tiempo. Se dio cuenta de que esta vulnerabilidad, esta exposición, este momento en que importarle a alguien podía usarse en su contra. Necesito hablar con Sofía a solas, dijo Alejandro. Victoria se puso de pie, alisando su falda. Tienen hasta el viernes para dar una solución, de lo contrario, la junta decidirá por ustedes. Asintió a Sofía con falsa cortesía. Un placer conocerte, señorita Ramírez. Cuando la puerta se cerró detrás de ella,
El silencio fue ensordecedor. Alejandro todavía no había mirado a Sofía, su mirada fija en el skyline de la Ciudad de México. Sofía, dijo ella en voz baja. Sabía que esto iba a pasar. Su voz sonaba hueca. Sabía que involucrarme era un riesgo y lo hice de todos modos. Me permití ser egoísta. Amar a alguien no es egoísta. Lo es cuando te cuesta todo por lo que has trabajado. Por fin se giró hacia ella. Y la angustia en sus ojos le partió el corazón a Sofía. La Junta tiene razón, Sofía. Esto es un conflicto de intereses. Si seguimos con esta relación, nos ponemos a los dos en una posición imposible. Entonces, ¿qué estás diciendo? La voz de Sofía apenas fue un susurro. Estoy diciendo que tal vez fuimos demasiado rápido. Tal vez deberíamos haber sido más cuidadosos, más profesionales. Alejandro se pasó las manos por el cabello y Sofía ya reconocía ese gesto, su intento de recuperar el control cuando todo se sentía caótico. No puedo perder este proyecto. Es mi oportunidad de honrar el legado de mi papá, de construir algo que importe de verdad. Pero tampoco puedo pedirte que renuncies a tu puesto. No estás pidiendo, dijo Sofía, con la garganta apretada. Yo me ofrezco. Alejandro, el restaurante fue tu sueño primero. Yo puedo apartarme. Puedo encontrar otro trabajo. No. La palabra salió firme. Tú mereces esta oportunidad. La has trabajado, te la has ganado. No voy a dejar que sacrifiques tu carrera por mí. Entonces, ¿qué hacemos? Sofía sintió que las lágrimas se acumulaban, pero se negó a dejarlas caer. Porque suena como si estuvieras diciendo que tenemos que elegir entre el restaurante y nosotros. El silencio de Alejandro fue respuesta suficiente. Sofía sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Ya veo. Entonces, cuando dijiste que querías que esto funcionara sin importar qué, lo decías mientras fuera conveniente. Mientras no te costara nada importante. Eso no es justo, Sofía. ¿No lo es? Su voz subió, mezclando enojo con dolor. En el momento en que las cosas se ponen difíciles, en el momento en que de verdad tienes que arriesgar algo, te metes de nuevo en tus murallas. Me dijiste que eras malo en las relaciones, Alejandro. Pero no me di cuenta de que significaba que te rendirías al primer obstáculo real. Esto no es solo un obstáculo, replicó Alejandro, con su propio enojo saliendo a flote. Esto es mi empresa, el trabajo de mi vida. Llevas 2 meses en la Ciudad de México, Sofía. No entiendes lo que está en juego aquí. Las palabras quedaron flotando entre ellos, crueles y despectivas. Sofía vio el instante en que Alejandro se dio cuenta de lo que había dicho, vio el arrepentimiento cruzar su cara, pero ya era tarde. Tienes razón, dijo Sofía en voz baja. No entiendo tu mundo. Solo soy una chava de Monterrey que fue lo suficientemente tonta para pensar que pertenecía aquí, que pertenecía contigo. Sofía, no quise decir. Sí, sí quisiste. Sofía agarró su bolso, necesitando salir antes de desmoronarse por completo. Quisiste decir cada palabra, y tal vez tengas razón. Tal vez fui ingenua al pensar que podíamos hacer que esto funcionara. Tal vez debí quedarme donde pertenecía. No te vayas así. Hablemos. No hay nada que hablar. Sofía se detuvo en la puerta, obligándose a mirarlo una vez más. Al hombre del que se había enamorado. Al hombre que la había llevado al aeropuerto, que le había tomado la mano en la oscuridad y le había dicho que ella lo hacía querer ser más humano. Tienes hasta el viernes para decidir qué importa más, Alejandro. ¿El restaurante o nosotros? Pero honestamente, creo que los dos sabemos que vas a elegir. Salió antes de que él pudiera responder,
antes de que pudiera ver si sus palabras habían dado en el blanco, antes de que pudiera cambiar de opinión y suplicarle que luchara por ellos. Llegó al elevador, al lobby, a la calle antes de que llegaran las lágrimas. Entonces las dejó caer, parada en una banqueta del centro de la Ciudad de México en pleno mediodía, llorando por un amor que apenas había empezado antes de terminar. Su celular sonó. Alejandro. Sofía lo ignoró. Volvió a sonar una y otra vez. Al final lo apagó y caminó a casa por la ciudad que le había prometido tanto y que de alguna forma la había dejado más perdida que nunca. De vuelta en su departamento, Sophie la encontró hecha bolita en el sofá, con los ojos rojos de tanto llorar. ¿Qué pasó?, exigió Sophie, pasando de inmediato a modo amiga protectora. Sofía le contó todo. La junta, el ultimátum de Victoria, la retirada de Alejandro, la pelea. Al final, Sophie estaba furiosa por ella. Es un idiota, declaró Sophie. No se trata así a alguien que amas. No se hace sentir que no vale la pena pelear por esa persona. Tal vez no valga, dijo Sofía miserable. Tal vez solo fui un proyecto para él, como el restaurante. Algo interesante en lo que enfocarse un rato antes de pasar a lo siguiente. Para con eso. Sabes que no es verdad. Vi cómo te miró cuando te recogió el viernes. Ese hombre está enamorado de ti. Entonces, ¿por qué se rindió tan fácil? Sophie suspiró y se sentó a su lado. Porque tiene miedo. Y porque los hombres, sobre todo los poderosos, son idiotas cuando tienen miedo. Pero eso no significa que tú debas rendirte con él. Él se rindió conmigo primero. ¿De verdad? ¿O solo entró en pánico y dijo estupideces porque no sabe cómo manejar sentirse vulnerable? Sophie le apretó la mano. Mira, no digo que lo que hizo esté bien, pero tal vez antes de borrarlo por completo de tu vida, deberías darle chance de que averigüe qué quiere de verdad. Sofía quiso discutir, pero el cansancio ya la estaba venciendo. Le dije que tiene hasta el viernes. Si para entonces no lo ha entendido, ya terminé. El jueves fue una tortura. Sofía llamó diciendo que estaba enferma para no verlo. Pasó el día mandando currículums y tratando de no checar el celular cada 5 minutos. Alejandro llamó 3 veces, mandó una docena de mensajes. Sofía no leyó ninguno. El viernes por la mañana llegó con cielos grises y pesados que combinaban perfecto con el ánimo de Sofía. Se vistió con cuidado, profesional, preparándose para lo que fuera que Alejandro hubiera decidido. Si elegía el restaurante, renunciaría con dignidad. Si por algún milagro la elegía a ella, lo resolverían juntos. Su celular vibró con un mensaje de un número desconocido. Ven a Luminaria esta noche a las 7, por favor. Luminaria, el restaurante donde todo había empezado. El corazón de Sofía se apretó, pero respondió con una sola palabra. Ok. Llegó a las 6:55, sorprendida de encontrar el lugar oscuro. Solo una mesa estaba iluminada, la misma mesa de la esquina donde Alejandro había fingido dormirse y había iniciado todo este enredo complicado. Y sentado ahí, viéndose más nervioso de lo que ella jamás lo había visto, estaba Alejandro. Se puso de pie al verla. Viniste. Me lo pediste. Sofía se quedó cerca de la puerta, manteniendo distancia. ¿Qué es esto, Alejandro? Esto es yo tomando una decisión. Señaló la mesa. ¿Te sientas, por favor? Lentamente, Sofía cruzó hasta la mesa y se sentó. Notó detalles que antes no había visto. La mesa estaba puesta con elegancia sencilla, no con la precisión formal de siempre. Había flores silvestres en el centro, del tipo que habían visto en las granjas de Valle de Bravo, y sobre su plato había un sobre. Ábrelo, dijo Alejandro suavemente.
Con dedos temblorosos, Sofía abrió el sobre y sacó una carta formal con el membrete de Vargas Empresas. Al leerla, se le cortó la respiración. Era la renuncia de Alejandro al proyecto del restaurante. ¿Qué es esto?, susurró. Es que yo te elijo a ti, dijo Alejandro. Pasé los últimos 2 días hablando con la Junta, reestructurando el liderazgo del proyecto. Sofía, te están promoviendo a gerente general. Tú supervisarás toda la apertura, las contrataciones, las operaciones. El proyecto es tuyo ahora. Pero es tu sueño, el legado de tu papá. El legado de mi papá se trata de juntar a la gente, de crear conexión. Y la conexión más importante que he hecho en mi vida es contigo. Alejandro extendió la mano a través de la mesa y tomó la de ella. Toda mi vida adulta la pasé protegiéndome, construyendo murallas, eligiendo la seguridad antes que el riesgo. Y luego entraste tú a mi restaurante y cuestionaste todo. Me hiciste querer ser valiente. Las lágrimas corrían por la cara de Sofía. Ahora, Alejandro, déjame terminar, por favor. Le apretó la mano. Me equivoqué, Sofía. Me equivoqué al alejarme. Me equivoqué al hacerte sentir que no valías la pena pelear por ti. Me equivoqué al pensar que mi empresa, mi reputación, cualquiera de eso importaba más que tú. Porque no importa. Tú eres lo que importa. Tú haces que todo lo demás valga la pena. Pero la Junta, Victoria, que se vayan al diablo, dijo Alejandro con firmeza. Sigo siendo el director general de Vargas Empresas. Sigo teniendo control sobre mis otros restaurantes. Pero este proyecto, este sueño, ahora es tuyo. Y yo estaré ahí si tú quieres. No como tu jefe, sino como tu compañero en todos los sentidos de la palabra. Sofía no podía hablar por las lágrimas. Alejandro se levantó, rodeó la mesa y se arrodilló junto a su silla. Te amo, Sofía Ramírez. Creo que empecé a enamorarme de ti el momento en que intentaste robar mi dinero para cuidarlo. Eres valiente, amable, auténtica y me haces querer ser mejor de lo que soy. Así que te pregunto, ¿me das otra oportunidad? ¿Me dejas demostrarte que puedo ser el hombre que mereces? Ya eres ese hombre, logró decir Sofía entre lágrimas. Siempre lo fuiste, Alejandro. Solo necesitabas verlo tú mismo. Él acunó su rostro entre las manos, sus pulgares borrando las lágrimas. ¿Eso es un sí? Sí. 1000 veces sí. Cuando la besó, se sintió como llegar a casa y empezar una aventura al mismo tiempo. Sofía rodeó su cuello con los brazos, poniendo en ese beso todo lo que sentía, perdón, esperanza, amor y promesa. Cuando por fin se separaron, Alejandro apoyó su frente contra la de ella. Tengo algo más para ti. Sacó una cajita del bolsillo y el corazón de Sofía se detuvo. Pero al abrirla no era un anillo. Era una llave. Es del restaurante, explicó. Tu restaurante ahora, y pensé que tal vez, si quieres, podría ser nuestro hogar también. Hay un departamento en el piso de arriba. Necesita trabajo, pero podríamos arreglarlo juntos. Construir algo que sea nuestro. Sofía miró la llave, miró a Alejandro, miró el futuro abriéndose frente a ellos. Me gustaría mucho. Me gustaría mucho. Pasaron el resto de la noche en esa mesa hablando de planes, sueños y posibilidades. Alejandro había arreglado que su chef personal preparara una comida sencilla, del tipo de comida reconfortante que le habría encantado al papá de Sofía. Hablaron del restaurante, de la visión de Sofía para él, de cómo Alejandro podría apoyarla sin interferir. Hablaron de su mamá, de traer a Patricia a la Ciudad de México para la apertura. Hablaron de su futuro, con cuidado pero con esperanza. Cuando se acercaba la medianoche, Alejandro la acompañó afuera. El aire de noviembre era frío,
pero Sofía no lo sentía. Calentada por la esperanza, el amor y la promesa. Lo que dije lo dije en serio, le contó Alejandro, atrayéndola hacia él. Te amo, Sofía. Y voy a pasar cada día demostrándotelo. Yo también te amo, dijo Sofía. Y supo con absoluta certeza que lo decía de verdad. Había llegado a la Ciudad de México con sueños de construir una vida mejor. Nunca imaginó que encontraría tanto más. Propósito, pasión y un amor que valía cada riesgo. 3 meses después, Sofía se paró en medio de Cosecha Roma en la noche de apertura y sintió que iba a reventar de orgullo. La iluminación cálida brillaba contra el ladrillo expuesto. Sillas cómodas rodeaban mesas elegantes y la cocina abierta relucía con promesas. Su mamá estaba a su lado, viéndose mucho más saludable ahora, con lágrimas brillando en los ojos. Tu papá estaría tan orgulloso, mija. No lo habría logrado sin Alejandro, dijo Sofía, viéndolo al otro lado del salón. Él levantó la vista y sonrió. Esa sonrisa cálida y genuina que era solo para ella. La apertura fue perfecta. Críticos, vecinos y amigos llenaron el lugar. María de Luminaria llegó con otros meseros que se habían vuelto amigos de Sofía. Sophie trajo a la mitad de su clase de enfermería. El restaurante zumbaba con exactamente la energía que Sofía había imaginado, conexión, calidez y sentido de pertenencia. A las 9, Alejandro encontró a Sofía en el pasillo de atrás. ¿Cómo se siente?, preguntó, atrayéndola a sus brazos. Perfecto, dijo Sofía, apoyando la cabeza en su pecho. Sofía, Alejandro le levantó la cara para mirarla a los ojos. Tengo que preguntarte algo. Sacó una cajita de terciopelo y la abrió, revelando un anillo de diamante impresionante. Hace 3 meses te di una llave y dije que quería construir algo contigo. He pasado cada día desde entonces enamorándome más de ti. Eres mi mejor amiga, mi compañera, el amor de mi vida. ¿Te casas conmigo? Sofía no dudó. Sí, absolutamente sí. Cuando salieron del pasillo de la mano, con el anillo de compromiso de Sofía brillando bajo las luces, todo el salón estalló en aplausos. Parada ahí rodeada de la gente que amaban, en el restaurante que habían construido juntos, Sofía se sintió completa. Había llegado a la Ciudad de México persiguiendo un sueño. Había encontrado una carrera que la llenaba, una comunidad que la apoyaba y un amor que la había transformado. Alejandro la atrajo hacia él y le susurró, ¿lista para la siguiente aventura, futura señora Vargas? Sofía lo miró, a este hombre que había empezado como un desconocido intimidante y se había convertido en todo para ella. Contigo siempre. Mientras la celebración seguía a su alrededor, Sofía pensó en esa noche en que había extendido la mano hacia un portabilletes para proteger a un desconocido dormido. Un momento tan pequeño, un gesto tan simple. Pero había cambiado todo. A veces lo más valiente que puedes hacer es extender la mano cuando ves a alguien en necesidad. A veces tomar ese riesgo abre puertas que ni sabías que existían. Sofía había tomado ese riesgo y le había dado una vida más allá de sus sueños más locos.